Y en especial en el día de hoy, un hombre que conoce profundamente la política colombiana en medio de todo este agite que estamos viendo con la ley estatutaria de la JEP, las muy tristes, desafortunadas y muy desgraciadas amenazas a líderes sociales, el atentado que vimos en las últimas horas a Francia Márquez. Además, Carolina en este momento acaba de poner un trino. Lorena Murcia, que es la activista de la corporación Rosa Blanca, que ha denunciado los abusos que se dieron al interior de las FARC. Ella acaba de trinar y es una denuncia muy grave, Vanessa. Escribió: acaban de intentar matarme cerca a mi casa con el escolta dentro del carro y no reaccionó. He recibido muchas amenazas, pero yo estoy con Dios y lo de hoy fue una muestra de misericordia de parte de Jesús. Nos venían siguiendo. Esto solo me da más fuerzas aún para seguir. Eso lo puso hace media hora más o menos. Pero déjeme lo presento, senador. Un disparo, porque senador dice, Roy Barreras. Pero es bueno saber eso, ¿no? No dice detalles. Es importante que los oyentes sepan si se trató de un atentado en verdad o no, porque es que los casos que menciona Vanessa, y con las buenas noches para los oyentes de la Mesa Blue, pues son casos reales. No digo que el otro no lo sea, pero qué bueno saberlo. Es decir, son casos en que fue asesinado el señor Dimar Torres Arévalo en el Catatumbo. Esta mañana 1 millar de indígenas en Vera salieron a protestar por la muerte de Aquileo Mecheché, el líder del río Truandó, que era el gran maestro y el profesor de la escuela y el líder espiritual, asesinado, por supuesto desarmado, a mansalva, en una zona muy difícil. A Francia Márquez casi la matan en verdad y hay 2 escoltas heridos. ¿Pero por qué le da el beneficio de la duda? No, es porque lo que leí dice que la iban a matar, pero que no reaccionó nadie. Es decir, hubo unos disparos entonces. No hay más detalle y lo que pide ella es seguridad por parte del presidente y de la UNP. Lo de hoy no se puede tolerar, no más miedo a denunciar, todos y todas, no más miedo. Pero cualquier atentado contra cualquier lideresa de cualquier orilla es repudiable, porque en este clima de polarización lo que no puede ocurrir, Vanessa, es que se inicie otra espiral de violencia donde acallen las voces pacíficas. La señora de la que estás hablando va desarmada y pacífica, tiene derecho a opinar lo que quiera, y cualquiera que siquiera la intimide, no que le dispare, que ya es gravísimo, sino que siquiera la intimide, tiene que ser judicializado. Pero además, senador, es que le da a uno lo que ella dice, con lo que le ocurrió a Francia en las últimas horas, con todo lo que está ocurriendo en el país, las amenazas a los líderes, esta pelea que hay entre la Jurisdicción Especial para la Paz y la Cancillería, la ley estatutaria, lo que acaba de pasar en el Congreso, le da a uno la sensación de que es un país como en un caldo de ebullición constante, donde nadie se está sintiendo del todo cómodo ni seguro. Y sabe, Vanessa, que el inicio de estos primeros segundos de esta emisión de Blue, de este programa, es sintomático, como decimos los médicos, de cómo está el país. Porque normalmente usted comienza cualquier cosa, una ceremonia, un almuerzo, una conversación, una conferencia, digamos de manera amable, y introduce los temas. El país está tan convulsionado que las noticias nos atropellan. Entonces, antes de saludar, ya hay una amenaza nueva contra una líder importante. Entonces, ese es el país, usted tiene razón. Y yo creo que nos podemos devolver casi, que yo diría, volvamos a empezar. Volvamos a empezar. 8-3. No, es muy delicado lo que está ocurriendo. Claro, pero me parece que hay que ponerlo en contexto. De todo lado, ¿no? Hay que ponerlo en contexto, porque los oyentes de Blue a esta hora, que supongo van la mayoría hacia sus hogares o ya están en sus casas, merecen tener no solo toda la información, sino también la cierta esperanza, la esperanza con certeza de que es posible que este país mejore. Yo creo eso. Mire, senador, y no solo una andanada de noticias trágicas, terribles, porque la gente se apesadumbra. No, sí hay cosas buenas que están ocurriendo, y nosotros defendemos la paz en el entendido de que ese escenario es bueno para Colombia y es posible, y estamos en el camino de pensar en los acuerdos y en los diálogos. Ya vamos a hablar sobre el tema de la paz. Acabamos de llegar, Carolina y yo, de Caracas, Venezuela, muy impresionadas, porque lo que vimos en Venezuela es tan grave como nadie se lo alcanza a imaginar. Es decir, uno no se alcanza a imaginar la dimensión de la gravedad de lo que está ocurriendo en Venezuela. Caracas a las 7 de la noche es una ciudad desocupada, nadie sale a las calles, hay un miedo, una represión constante. El día de la marcha, que entramos a la marcha chavista, esto es como una anarquía donde nadie respeta las señales.
la policía está ahí, pero tampoco está, y si está es como para reprimir, pasan unos tipos en moto que lo aterran a uno. Es decir, uno lo que ve en Venezuela es un gran interrogante, y es ¿en qué momento un país se desbarata de esa manera? Sí. ¿De en qué momento? Yo estoy tratando de digerirlo y tratar de entenderlo. Primero vi sus reportajes, Vanessa, me pareció que el equipo periodístico que fue muy valiente, las vi marchar en medio de esas muchedumbres de un lado y del otro, y yo creo que ese es un periodismo en acción que corre muchos riesgos para dar la información, se lo quiero agradecer como colombiano, porque además ese espejo y ese ejemplo que nos muestra es lo que ocurre cuando desaparecen las instituciones, que es lo que pasa en las dictaduras. Y entonces yo lo explico un poco desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de la antropología. Yo estoy escribiendo un ensayo que se llama Las fieras que somos, y un poco la manera de explicarlo es que a veces se nos olvida que los seres humanos, para los que tenemos fe, pues tenemos alma, tenemos espíritu, pero también somos animales, somos una especie, somos mamíferos, y esa especie animal, como casi todas las fieras, defienden el territorio, las crías, las hembras, a garras y dientes, son fieras. Pues como en el África, como en la selva. La selva, es la ley de la selva. Y nadie dice que si hay un león joven que mata al león viejo, o que, óigame, este asunto que es real, porque es cruel. En la naturaleza, los leones jóvenes matan a los cachorros del león para anterior. Que no les quiten el liderazgo. Para que no les quiten el genoma, el gen de ellos, con ayuda de la madre leona. Y nadie se le ocurre decir, por supuesto, que ese león es un sicario. Lo que la gente dice es una fiera, ¿no es cierto? Bueno, los seres humanos nos comportamos como fieras cuando no hay Estado de Derecho. Lo que impide que nosotros nos matemos por el territorio, por los hijos, por las crías, por la tierra, es el Estado de Derecho, la cultura, la fe, las religiones, el Estado, la Constitución. En los territorios colombianos donde nada de eso funciona, no hay ni Dios ni ley, nos volvemos tan crueles como hemos visto en las masacres, decapitan, juegan fútbol con las cabezas, y uno dice, ¿pero por qué son tan crueles? Porque no hay Estado de Derecho. Entonces aparece ese instintivo, esos instintos crueles, que son, por supuesto, como en los animales, absolutamente insensibles al dolor ajeno. ¿Qué pasa en Venezuela? Para poner un símil, las dictaduras acaban con las instituciones. Paulatinamente Chávez, luego Maduro, acabaron con las cortes, sí, acabaron con el Congreso. Como la Junta Militar en Argentina, como todos los Y entonces extremos. Cuando no hay instituciones, nadie cree en el Estado de Derecho y cada quien se defiende como pueda. En Colombia no estamos afortunadamente en esa circunstancia. Colombia es un Estado social de derecho que ha preservado con todas las dificultades una trayectoria democrática que hay que respetar y defender y celebrar. Pero sí estamos ante un riesgo enorme. En la década de los 30, las élites colombianas, políticas, empezaron a disputar entre ellas de manera muy agresiva. Después se pusieron de acuerdo, hicieron un pacto, pero en el territorio la gente se siguió matando entre liberales y conservadores, y nos costó 300.000 muertos y una década con una dictadura militar de por medio poder parar ese desangre. Ahora las élites colombianas de nuevo dividen el país, lo polarizan. Cuando usted dice élites, ¿a qué se refiere? A los dirigentes políticos de los partidos, y con mucho a los dirigentes económicos. Entonces ahora no es entre liberales y conservadores, sino alrededor del acuerdo de paz, alrededor de la posición del uribismo radical, digamos, y de la izquierda. Y esa polarización seguramente terminará en algún pacto, pero si es un pacto de las élites políticas, en el territorio la gente se va a seguir matando. Y lo que usted señaló al comienzo de esta entrevista es que están matando a los líderes sociales. Eso es una realidad que, entre otras cosas, no solo es dolorosa, sino que dispara una nueva espiral de violencia que después quizás sea imposible de controlar, porque vienen los odios. ¿Cuál es la razón por la cual se ha incrementado de esta manera la amenaza o las amenazas a los líderes sociales? Pues yo me temo que hay muchas razones. La primera de ellas es que en los territorios que fueron dejados por las FARC, cuando dejaron las armas, recordemos que las FARC fueron la guerrilla más grande y antigua de América Latina y controlaban grandes zonas del territorio. Debemos recordar también que el Estado colombiano nunca ha ocupado todo el territorio en los 200 años de historia republicana. Hubo aquí una colonización cafetera, cauchera, unas colonizaciones mineras, y la gente fue llegando a los territorios más alejados y allá no había ni Dios ni ley. A esos territorios llegaron grupos violentos, como las FARC, y ellos eran los que ponían el dominio y el orden. Cuando las FARC se salen de esos territorios y el Estado no es capaz de llegar, aparecen otros grupos ilegales a imponer el orden, su orden cruel. Y claro, los líderes sociales
que ante el acuerdo de paz levantan su voz desarmados y pacíficos para defender el medio ambiente, las quebradas, para que no haya tala de árboles, para defender su tierra, los asesinan esos grupos ilegales o esos grupos residuales. Perdona que le diga algo, pero esta sensación de que las guerrillas de antes, bueno, las FARC protegían el medio ambiente, entonces le dicen a uno, yo no creo que las FARC protegieran el medio ambiente, yo lo que creo es que imponían un orden. No, pero lo protegían para esconderse. Probablemente para esconderse. Yo no creo que protegieran nada, no, es decir... El término no es protección entonces, pero el término es, sí, es que lo cuidaban, más de lo que está, digamos, lo que está ocurriendo ahora, desde que se fueron las FARC, en muchos de los territorios colombianos, es peor de lo que había antes, porque les importaba tener árboles para poderse esconder. Pero además por otra razón de fondo, digamos que ha habido una economía extractiva criminal en la historia de la violencia colombiana. Hay que decir, por supuesto, que las guerrillas fueron protagonistas principalísimas de la crueldad y de la violencia, sí, pero es que cometieron todo tipo de vejámenes, porque eso eran una subversión que además se contaminó con el narcotráfico. Y esa subversión y esa amenaza fue la que pudimos desarmar a través de la palabra y del diálogo. Pero al otro lado, había una economía extractivista criminal que venía detrás de los 7, 8 millones de campesinos desplazados, no se nos olvide, 60.000 desaparecidos, 2.000 falsos positivos, muertos, inocentes, enterrados. Y esas personas fueron a dar a los cinturones de miseria, aquí en Bogotá, en Medellín, en Cali, desplazados. ¿Y quién venía detrás? Los terratenientes sanguinarios que compraban a huevo la tierra, perdóneme lo prosaico, o que despojaban y se hacían a la tierra y se enriquecieron con la tierra. Pero además son los mismos de la minería ilegal. Y son los mismos taladores de la Amazonía, porque les interesa el enriquecimiento a sangre y fuego. Nadie los controla si el Estado no está. Peor aún, en el genocidio de la Unión Patriótica y en las épocas más crueles de los años 80, el paramilitarismo implicó que las fuerzas del Estado en muchas regiones se coaligaron con esos sectores criminales, como ahora se sabe. Lo que no puede ocurrir es que repitamos la historia. No puede ocurrir que el ministro de Defensa, cuando matan a Dimas Torres Arévalo, diga que fue un accidente, para después tener que ser desmentido y demostrar que evidentemente fue un crimen. El ministro dice que la declaración inicial la hizo con base en la información que tenía en ese momento. Tola y Maruja, que son más sabias que nosotros aquí en estos micrófonos, escribieron ayer. Atención, el ministro de Defensa acaba de descubrir que en una refriega entre Jesucristo y los gladiadores romanos terminó crucificado accidentalmente. Eso era más o menos lo que decía el ministro de Defensa. Fue una precipitación, no, pero si es una precipitación es un error. Es un error de impericia, pero yo me temo que no. Yo creo que es la intención de ocultar. Y eso no está bien, porque si se transmite la intención de ocultar, los sectores minoritarios, debo decir. No necesariamente tiene que ser una intención de ocultar. Pero es que ha habido... Puede ser. ¿Y dónde dejamos los 60.000 desaparecidos? El beneficio de la duda es que aquí matan. Mire, ¿sabe qué pasa? Que la nuestra es una sociedad tal vez muy irresponsable, si puede ser el término, repentista, que siempre está buscando explicaciones inmediatas a hechos. Pues esa es una explicación que ojalá sea cierta, porque es una explicación benévola. Me quedo con el beneficio de la duda, ¿no? Pero déjeme decir esto primero, sobre ese asunto, porque en juego hay vidas humanas. La inmensa mayoría de nuestras fuerzas militares, 500.000 hombres y mujeres, son gente limpia que se juega la vida por defendernos, gente de familia que sufre por no poder estar en su hogar porque están en las selvas y en las montañas, cuidando los poblados, cuidando el tubo del oleoducto, sufriendo el riesgo de atentados. Son verdaderamente heroicos y hay que hacerles siempre un homenaje. Apenas un 1% de ellos están encartados judicialmente, un poco menos, 5.000, 6.000 personas, 2.000 de ellos ya están en la JEP, que cometieron crímenes en relación con el conflicto. Pero esa minoría, si escucha la voz de un ministro de Defensa o de un gobierno connivente o que dice que eso es accidental o que no importa mucho, pues, y que no hay de pronto falsos positivos, sino que estaban cogiendo café, esas cosas que hemos escuchado, esas personas se sienten autorizadas para seguir matando. Yo pregunto hoy se lo dije al aire a la comunidad de Embera, en Río Sucio, no pude desplazarme porque no conseguí helicóptero, que los asesinos de Aquileo Mecheché sepan que no habrá silencio. El pueblo en Vera hoy marchó en silencio porque tenían miedo de hablar. Y tenían miedo de hablar porque no saben si hay complicidades. Mire, pocos municipios del Chocó tan militarizados y llenos de fuerza pública como Río Sucio. Y sin embargo, él, Aquileo, se vino del Truandó porque lo iban a matar.
y se vino a Río Sucio buscando protección porque se estaba lleno de policía y ejército, y es ahí donde lo asesinan. Entonces, no puede ocurrir que el Estado, un gobierno, un ministro de Defensa, llámese como se llame, sea permisivo, así sea por omisión con esas circunstancias, porque entonces la gente cree que se puede matar. Se envalentona. Por eso celebro el acto de valor y de coraje del general Villegas, que me acompañó al Catatumbo a pedir perdón a esa comunidad. Eso cambió el paradigma de unas fuerzas institucionales que dicen, lamentamos que estas cosas ocurran, y no es, por supuesto, una decisión institucional atentar contra los líderes o contra ese bebecito hijo de unos desmovilizados. Ay, no, esa historia bueno, pero esos son, es terrible porque la además vicepresidenta dijo que lamentaba mucho la muerte de ese bebé de las FARC. No, pero hombre, además es terrible porque señala a los niños, pero además ¿sabe por qué? Porque los disidentes no, los reinsertados de las FARC, que no quieren entrar a las disidencias, sino que están tratando de hacer su vida cotidiana en los ETCRs, pues comienzan a recibir unos mensajes muy violentos. Unos mensajes muy agresivos y muy amenazantes, de usted entregó las armas, pero el Estado no es capaz de garantizarle a usted su bienestar. Usted ha dado en la clave, Vanessa, de lo que tenemos que examinar para evitar otro de sangre y que entremos en otra espiral de violencia. Usted ha dicho lo que es clave. Imagínese lo que pueden pensar esas 14.000 personas que dejaron las armas después de estar 50 años o 30 años o 25 años con su fusil, haciendo daño, claro, pero dejan las armas. Logramos desarmarlas. Durante 5 décadas se les dio plomo, bala. Y todos los presidentes de Colombia trataron de hacerlo. Y nosotros logramos desarmarlas con el liderazgo del presidente Santos y de Humberto de la Calle y de Sergio Jaramillo, a quien no termino de reconocerle su tarea. Bueno, esas personas desarmadas, ¿qué tal el mensaje, usted lo acaba de decir, que reciben cuando ven que están matando a sus compañeros desarmados o a sus bebés, y que los matan y que nadie los protege? Y al tiempo reciben ofertas de las bandas criminales que les dicen, hombre, no sea tonto, si lo están matando, camine, yo le pago para que se dedique al narcotráfico. O reciben voces de los disidentes que dicen, si ve que era una tontería dejar los fierros, como en la carta que circula por ahí, esa tal no existe, véngase y vuélvase al monte a matar. Y los del otro extremo, de la extrema derecha, que viven de la guerra, porque aquí decían en el Congreso que es que nadie quiere la guerra. No, mentiras, aquí sí hay gente que quiere acabar con la paz. ¿Quién quiere la guerra? Todas estas dilaciones de la JEP, hay que explicarle a los oyentes, tenían una motivación de fondo. Mientras más se demore en operar la JEP, en hacer justicia, como hizo con el Paisa, que ordenó capturarlo, o en recibir la verdad en favor de las víctimas, como está haciendo. No, el Paisa ordenó capturarlo porque al Paisa le han dado todas las posibilidades y no ha llegado, y no ha ido. Capturarlo, muy bien, hicieron muy bien. Y le han dado todo, vaya, venga, siéntese, haga más tiempo, y no ha querido. Mientras más se demore la JEP en funcionar, Vanessa, la incertidumbre jurídica es enorme. Las objeciones proponían, por ejemplo, que se le autorizara a la Fiscalía para juzgar a todos los 14.000, no solamente a los máximos responsables, es decir, van por ellos. También estaban proponiendo que el comisionado de paz pudiera, él autónomamente, sin pedirle permiso a la JEP, sacar de la lista a los que él quisiera y para que los capturaran al otro día. Esos mensajes y la amenaza de la extradición a los que dejaron las armas genera una inseguridad jurídica tal que dice allá en el terreno, dice, no, pero es que a mí, yo dejé las armas y me están extradicionando, ya yo no dejé las armas para que me metieran a la cárcel. Sí. Y ese no fue el acuerdo. Después de que me ven desarmado, ahora sí me van a meter a la cárcel. Esos tipos vuelven. Y eso es lo que querían estimular los de la extrema derecha, porque la extrema derecha necesita vender armas. La industria de las armas es más poderosa que la del narcotráfico en el mundo. Y para vender armas se necesitan clientes. Es decir, si no hay guerritas como esta que llaman de baja intensidad pero que dura 60 años, ¿quién compra las armas? Entonces los traficantes de armas legales e ilegales, los comerciantes de la guerra, los terratenientes que se enriquecen con el desplazamiento y el despojo forzado de las tierras, todos esos viven de la guerra, los que viven del discurso político de la guerra, como dice Martha Nussbaum, manipulando las emociones, como hace Trump, como hace mucha gente que dice, mire, qué miedo, viene el enemigo, entonces necesitamos la mano dura para cuidarlo a usted del enemigo, y si no hay enemigo nos lo inventamos, y si desarmaron al enemigo, que les dolió tanto, entonces volvámoslo a armar, estimulando las disidencias, porque el discurso del miedo y del odio es el que les permite ganar elecciones. Bueno, vamos a ir entrando en materia para que vayamos entendiendo qué fue lo que pasó en el Congreso, cómo avanzó esto de la JEP, pero antes quería preguntarle, porque usted viene de la comisión primera, donde estaban hoy hablando de reforma a la justicia y de reforma política. ¿Qué va a pasar con eso? Pues le tengo una noticia que es muy curiosa. Yo acabo de decir en la comisión
que a mí me da la impresión que el partido de oposición es el Centro Democrático y que la líder de la oposición es la senadora Paloma Valencia. Pero si el partido de oposición es el partido del gobierno. No, yo creo que es el de la oposición. Porque ¿Pero por qué, senador? Explíqueme esto, a ver. Nosotros nos comprometimos y logramos del gobierno el compromiso de apoyar 3 reformas muy importantes. La reforma a la justicia, este país no puede seguir con estos niveles de impunidad en la justicia ordinaria, ¿no? Sí. Porque la justicia ordinaria tiene 98% de impunidad. La reforma política para limpiar la democracia del sistema clientelista que es corrupto desde la raíz. Yo llevo 2 años tratando de defender la lista cerrada, de acabar la compra y venta de votos, esa lista abierta al clientelismo, a la infiltración de la mafia. Esa reforma política es muy importante. Y nada menos que la conexidad entre el delito político y los abusos sexuales de los menores. Son 3 reformas muy importantes. Bueno, la semana pasada, cuando habíamos acordado votarla y empezamos a votar, porque ya los tiempos son muy cortos, y son cortos porque se perdieron 2 meses en las inútiles dilaciones de las objeciones. Oiga, hago un paréntesis ahí. ¿Quién le dijo al presidente Duque lo de objetar los 6 puntos de la ley estatutaria de la JEP? ¿Eso fue un consejo de quién? De algún enemigo, porque le empantanó. ¿Había toda su alguna agenda. posibilidad ese domingo, cuando el presidente hizo el anuncio, había alguna posibilidad de que eso avanzara en el Congreso? Yo creo que ellos confiaban en que algún tipo de presión, de mermelada, de toda la que recibimos. Nunca ha habido tanta presión sobre el Congreso. Desde la perspectiva burocrática, política, judicial, amenazas, quitaron visas. Tal vez ellos pensaron que eso iba a permitir que en verdad hicieran trizas la paz. Esas objeciones eran cumplir con la promesa, pero no de los 10 millones de colombianos que eligieron al presidente Iván Duque, sino de los 2 millones que son la minoría del Centro Democrático, o ni siquiera de ellos, sino de esa cúpula radical de extrema derecha que siente que hay que hacer trizas la paz porque viven del discurso de la guerra. Y se equivocaron. Y el presidente Duque les cumplió con esas objeciones, perdió 2 meses en esas dilaciones que ya sabemos, y entonces usted me preguntaba qué pasó con las reformas. La reforma política. Pues que como se perdió tiempo, ya estamos sobre el límite. Y la semana pasada había que votarlas. El día que llegamos a votar, sorpresa, el Centro Democrático rompió el quórum y se salió del salón, que porque Petro había hecho una propuesta y ellos en protesta se fueron y rompieron el quórum, es decir, le hicieron oposición a su propia ministra. Bueno, yo no entendí, sí, y a la otra ministra también. Gloria María Borrero. Entonces, el día siguiente, dijimos, bueno, salvemos estas votaciones el día siguiente, a las 9 de la mañana, estuvimos muy puntuales. Y el senador Macías, que también es del Centro Democrático, citó plenaria a la misma hora y hundió la comisión. Y cuando se da cuenta de otro error involuntario, entonces dice, no, ya no a las 9, sino a las 10:30, pero ya había hundido la comisión, ya no se podía volver a citar. ¿Usted cómo es su relación con Macías? No, pues yo estoy que lo analizo. Que le hago un busto. Sí, porque es el jefe de la oposición. ¿Y cómo evalúa su presidencia? Y entonces, yo creo que, pues sinceramente las mejores analistas son Tola y Maruja de esa presidencia. ¿Pero son amigos? Hola, ¿cómo está, senador? No, para que no solamente no somos amigos, sino que no podríamos serlo, porque opinamos diferente frente a la vida. Pero usted también opina diferente frente a María Fernanda Cabal, por ejemplo. Sí, vale, pero déjeme le contesto la pregunta anterior, porque es que María Fernanda Cabal sí es mi loca favorita. Entonces, venga. Pero ¿cómo así? Explíquenos no, se lo digo ese con cariño. pedacito. No, pero espere, le digo lo que pasó. Estoy diciendo que el Centro Democrático es el partido de oposición. Estoy contando que sabotearon una sesión, que al otro día Macías saboteó a la siguiente. Y hoy, que nos citamos a las 3 de la tarde un lunes para poder votar este asunto, hicimos un acuerdo de aprobar eso en un paquete de consenso que presentó el senador Germán Barón y que todos acogimos, y no meter nada extraño para poderlo salvar. Pues llegó Paloma Valencia con una propuesta que no estaba acordada del Tribunal de Aforados, y a la hora que me vine llevábamos 3 horas y media discutiendo la propuesta de Paloma Valencia y haciendo perder este día en el que tampoco se votó la reforma a la justicia y quedó para mañana. Pero lo que me llamó más la atención, creo que ustedes lo reseñaron, es que un senador de la oposición, el Alexander López, hizo una intervención muy dura contra la ministra.
y la acusó de hacer componendas y de no acordar con no respetar la oposición, muy dura contra la ministra. Y nadie la defendió. Y estaban los 4 senadores del Centro Democrático allí. En silencio. Callados, y yo esperé que alguien saliera a defenderla, y pues a mí me dio pena con la ministra. Yo pedí la palabra y dije, mire, si yo fuera miembro del partido de gobierno, pues saldría a defender a la ministra. En todos los países del mundo, la bancada de gobierno defiende a sus ministros. No guarden silencio, una palabrita de apoyo a la ministra. ¿Y no nadie? ¿Usted? No, nadie la apoya. No, yo tampoco, porque yo no soy del partido de gobierno. A mí no me toca defenderla. Además, estoy en desacuerdo en casi todo con ese partido. Digo, no, pero pues rompió ahí un silencio solidario. Pues les pedí que fueran solidarios con la señora, porque es que el partido de gobierno no sirve ni para defender al gobierno. Esa desconexión es absoluta. Y eso no es bueno, no es una anécdota. Si un capitán de un avión está perdido, el avión se estrella. Y aquí el gobierno parece perdido en el caos. Y los colombianos ya se dieron cuenta que el gobierno no sabe para dónde va. ¿Hay algo que le guste a usted de este gobierno? Me gustó mucho la propuesta de hace varios meses del presidente Iván Duque de hacer un acuerdo nacional alrededor del Pacto de Desarrollo, del Plan de Desarrollo. Eso lo dijo el año pasado. Me gustó el talante inicial del presidente Duque, que parecía un hombre, digamos, es un hombre joven, alegre, amable, de una amabilidad que desarma, un hombre de unas buenas maneras. Una gentileza, una como era educación, Mariano Ospina sí. Pérez, me cuentan en esa generación, era un hombre muy amable. Nunca mataron más liberales que en la presidencia de Mariano Ospina Pérez, pero era amable. Entonces, el que mandaba era Laureano, y aquí el que manda es Uribe. ¿Pero sí manda? Yo sí creo. O sea, ¿Duque le hace caso a Uribe? Bueno, yo no sé. Lo que sé es que el país nota que el gobierno no tiene claro hacia dónde va, salvo cuando decide ir al pasado para hacer trizas la paz, en lugar de ir hacia adelante de manera positiva para resolver los demás problemas de Colombia. ¿Usted habla con el presidente Duque? Hablé mucho cuando arrancó su gobierno, pero para ser franco, yo le pedí que no objetara la ley estatutaria. Le pedí 2 cosas al presidente, él lo sabe. Que no objetara la ley estatutaria, que permitiera que la JEP trabajara, porque era importante conocer la verdad. Y no solo la verdad de los guerrilleros, sino la verdad también de los paramilitares y de los agentes del Estado. Y le pedí que me apoyara con las curules de las víctimas, las 16 curules, que el Centro Democrático me las ha hundido en 2 ocasiones. Ni una cosa ni la otra. Entonces yo ya perdí como la ilusión de que allí tengamos un interlocutor que piense verdaderamente en la paz. Pero también debo decir, este gobierno apenas está empezando. Eso le iba a decir. Es bueno para Colombia que le vaya bien, no es bueno que le vaya mal. Y yo creo que si el gobierno rectifica su rumbo y mira hacia adelante, no hacia atrás, cierra el capítulo de las objeciones que tanto tiempo se perdió en él, permite que la JEP trabaje, que las víctimas sean reparadas, que se sepa la verdad, que no es para vengar a nadie, ¿no? Aquí no estamos esperando pues que los militares digan la verdad para que metan a la cárcel a los otros. No. Sino para que las víctimas sepan dónde Patricia están enterrados Linares, sus desaparecidos. Para que haya un proceso para que de cierren verdad. su dolor. Bueno, preguntas porque hay un montón. Somos la tendencia número 2 en Colombia en este momento con el numeral Vanessa, pregúntele a Roy. Estamos hablando con Roy Barreras. Muchas preguntas, Caro. Le preguntan el senador Roy que si va a ser el candidato presidencial, que si su... ¿Una vez, sí o no? Yo quiero una cosa aún más importante, que tengo atrasada hace mucho tiempo, nunca la he dicho en el micrófono. Quiero ganarme el premio Planeta de novela. ¿Y sus libros son de Planeta? Sí, Planeta es mi editorial y he escrito allí libros de poesía, escribí una novela que se llama Polvo eres y en polvo te convertirás. Y el libro que más quiero es un libro que se llama Que la paz sea contigo, con fotografías de Jesús Abad Colorado. Jesús Abad es un apóstol de la paz. Está hoy en Río Sucio con las comunidades tomándoles fotos. Y le hice un poema a cada fotografía. Entonces, ¿usted lo que quiere, el sueño de su vida es ese? Sí, ganarse el premio Planeta. Yo quiero hacer una tarea literaria de la que pueda estar orgulloso. De la política no, mire, yo ejercí la medicina 23 años, Vanessa, y tuve el privilegio de conocerla a usted aún más joven. Les contamos más a los chiquita que me hizo acupuntura cuando yo era médico joven. Y Vanessa era una adolescente. Me hizo acupuntura. Fue mi paciente. Ella era una adolescente. Y en tuve Cali. ese privilegio, y era otra vida. Usted se acordará, yo vivía feliz, completamente desconectado de la política. Y en esos 23 años aprendí que salvar vidas valía la pena.
Pero un día, como le pasó a Gregor Samsa, el protagonista de La Metamorfosis de Franz Kafka, que después de un sueño intranquilo amaneció convertido en un insecto. Yo era médico y amanecí convertido en un político. ¿En un político? En un lagarto. No, en un político. ¿Se le molesta ahora que me le digan dicen eso? camaleón. Pues es que los bogotanos rancios consideran a todo aquel que es calentano, de pueblo. Yo soy orgullosamente hijo de campesinos. Mi madre, que la extraño mucho porque me dejó hace unos meses a sus 88 añitos, a quien le debo todo. Yo soy orgullosamente hijo de una madre soltera. Mi abuelo era un campesino liberal que lo mataron en Caloto, en un sitio que se llama El Palo, un año después del asesinato de Gaitán. Yo tengo ese origen campesino y de desplazados. Y entonces en la rancia élite bogotana, a todo aquel que viene de afuera a nosotros los provincianos. Que es una revista, que es un trepador, que es un lagarto, y si se trata de ser un arribista o si se trata de ser alguien que quiere salir adelante en la vida, pues bienvenidos los otros 8 millones de desplazados que se abren camino aquí. Daniel Samper Ospina le pregunta qué es lo peor de enfrentarse al uribismo. Enfrentarse a mi pasado, como le pasa a casi todos los seres humanos. Usted fue uribista, ¿no? Yo le digo a los oyentes. Fue senador de la U cuando era uribista. No hay un solo oyente que no, si en el espejo se mira y hace una reflexión, hay algo atrás que hubiera querido que no ocurriera. Millones de colombianos creímos que la política de seguridad democrática iba a permitir alcanzar la paz. Juan Manuel Santos desde ese Ministerio de Defensa lo entendió, fortaleció las fuerzas militares, pero para hacer la paz, no para quedarse en la guerra. Pero hoy que vuelve a ocurrir que la Corte Constitucional está chuzada, que las cortes son amenazadas, que los líderes son asesinados, que los congresistas son sobornados, es como volver al pasado. ¿Pero eso es responsabilidad de Álvaro Uribe? Yo sí no tengo ninguna duda y claro. Es muy grave lo que está diciendo. Algunos me dicen, no, que volver al pasado es responsabilidad del claro, porque pues es que la política es el regreso a esa dialéctica en la que se negó el conflicto, en la que no había víctimas, porque no había víctimas del conflicto. Y por supuesto, Viviana, que es una de mis asesoras y me acompaña mucho en estos temas de prensa hace muchos años. La prensa de su oficina. Me regaña a la entrada y a la salida, porque entonces ella me dice, pobrecita, pero es que hace unas caras. Me dice. Se me tiene sufriendo a mí, senador, que no soy su jefe de prensa, imagínese. Usted no diga eso, porque hay mucha gente que todavía quiere al senador Uribe. Y yo tengo el defecto de la franqueza. Yo creí en él como millones de colombianos. Y creo que hizo una tarea muy importante en un momento en que el fracaso del Caguán de Pastrana tenía al país totalmente en el acorralado, sí. Era necesario que alguien pusiera orden, porque aquí medio país estaba en manos de los paramilitares y medio en manos de la guerrilla. ¿Qué fue lo que pasó? Pero quedarse en la guerra y decir, como dijo hace 2 semanas en el Congreso, con escalofrío lo recuerdo, que él prefería que la gente siguiera armada en el monte que echando discursos en el Congreso. Esa es una aseveración que yo creo que es un gran error. Pero también quiero decir esto para no contribuir a la polarización, porque estas redes sociales que son una cloaca de odios no hacen sino estimular esas emociones negativas. Colombia merece por lo menos 2 cosas. Que intentemos un acuerdo para sacar adelante lo que le sirve a los colombianos, lo que le permite a la gente recuperar su empleo, su seguridad en las calles, sus mejores servicios públicos, su educación. Hay tanto que hacer por Colombia, que se desarrolle el campo colombiano, el punto 1 del acuerdo. Que hagamos un acuerdo para implementar lo que está pendiente del acuerdo de paz y para resolver los problemas de Colombia. Intentémoslo positivamente. Y la otra cosa que merece Colombia, y lo digo yo, que no tengo nada que ver con este gobierno, es que al gobierno le vaya bien. A mí me parece que no se puede intentar que le vaya mal de todas maneras, ni oponerse a todo. No, para nada. Es que si le va mal al gobierno, le va mal al país. Es la tentación de la oposición. Le va mal a usted, radical. Nos va mal a mí, le va mal a la economía. Mira lo que está pasando en Venezuela. Si le va mal, pues le va mal, como usted dice, a la economía. Todo el mundo. Hay desempleo. Si le va bien, el país mejora. Entonces, si él hace un llamado para que sobre una agenda legislativa social a la gente le vaya mejor, nosotros responderemos
positivamente ese llamado, pero no a lo que está haciendo, no bajándole el impuesto a la minería, bajándole el impuesto a los juegos de azar, en cambio poniendo a los ciudadanos a pagar la corrupción de Electricaribe del bolsillo de todos los bogotanos y caleños y antioqueños y caldenses que nada tuvieron que ver con eso y ahora les toca pagarlo. O sea, así no, pero un acuerdo que le sirva a la gente. Mire, lo de las pensiones que se aprobó, es que hay tanto que alertarle a la gente, las personas que no les alcanza la pensión, pues tenían derecho a que se la devolvieran. Ahora se las expropiaron y tienen la obligación de que vayan a los fondos para los BEPS sin que ellos quieran o no quieran. Entonces, así no se hacen los acuerdos. Aprobando un plan de desarrollo a la medianoche, en 7 minutos, 350 sin que nadie lo lea. A ciegas, sin que nadie leer. Así no es. Una pausa rápidamente, pero antes de la pausa, Caro. Una pregunta. El senador, con el hashtag que tenemos hoy, Vanessa, pregúntele a Roy que si su hijo ya habló con el expresidente Uribe luego de este trino polémico del fin de semana. Que nos conteste ahora, porque eso le digo, es que es el padrino. Sí, señor. Del hijo. Creo que el matrimonio, si no me equivoco también. No. ¿Solo el hijo? No me responda. Vamos a comerciales, volvemos, hombre. Estás escuchando Blue Radio con el Banco Popular. Siempre se puede. La pelota la tiene el Tigre. Se la pasa al 10. Ahí están tejiendo la jugada impresionante. De taquito. Llega a la torre. Que se la pasa Juan. Y gol. ¡Gol! Juan sabe que un buen equipo lo lleva a Brasil. Y él está en el mejor. En el equipo del Banco Popular. Haga parte del equipo popular y gane uno de los 2 viajes para 2 personas, todo incluido, con nuestras tarjetas de crédito. Más información en www.bancopopular.com.co. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Apliquen condiciones. Autoriza Coljuegos. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa, eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite y nada más importa. No importa el dolor, ni la frustración. No importa el tiempo. Un reto que es a la vez nuestro combustible y nuestra obsesión. Porque nada se consigue de la noche a la mañana. Este es mi reto. ¿Cuál es el tuyo? Pasta Sonia, sabor y energía que te hacen mejor. Trabajamos pensando en usted. Hoy en Blue Radio. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Peter Albeiro. Les quiero invitar esta noche para que me acompañen en Bla Bla Blue, donde va a presentar mi nuevo libro que se llama El sueño del millón de dólares, donde les voy a contar cómo logré endeudarme hasta ese punto. No mentiras. Donde hablaremos un poco de mi vida, nos vamos a reír un rato y bueno, nos oímos a las 10 de la noche acá en Bla Bla Blue. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. 8:37, estamos hablando con el senador Roy Barreras, estamos transmitiendo a través de todas nuestras plataformas, en Facebook Live, en Twitter, somos la tendencia número 2 en Colombia, con el numeral Vanessa, pregúntele a Roy. Usted tiene el teléfono ahí en la mano. Yo soy casi como usted. Con esa camarita nos miren, porque sí, con el movimiento de la mano usted está mirando el piso, está mirando allá, les va a dar mareo a las personas que nos casi como ven. Usted en la tecnología, afortunadamente, tengo un equipo que me ayuda un montón, pero en este momento voy a ponerlo en mi Instagram ahí para que vea. Bueno, entre otras cosas, un saludo a las 600 o 500 personas que están conectadas en directo en este Face Live y ojalá de algo les sirva conocer lo que está pasando. Senador, ¿usted en qué momento de su vida puso a Álvaro Uribe de padrino de su hijo? Pues le quiero contar. Primero, yo no quise contestar esos trinos del senador Uribe. Pero los va a contestar esta noche en Mesa Blue. Porque me pareció que no era adecuado, digamos, que el senador Uribe metiera niños en el debate político. Yo creo que eso no se hace. A mí no me parece bien meter a los niños en un debate. Ya mis hijos han tenido, yo tuve que denunciarlo, problemas de bullying y de matoneo en el pasado. Son chiquitos. Se denunció hace nada eso, ¿no? Sí, claro. Ahora andamos en ese episodio. Entonces, pues que un chiquito lo metan en un debate político entre adultos, a mí no me parece bien, porque por supuesto no creo que haya sido una recordación cariñosa, y por eso preferí no contestarle, y la verdad prefiero no contestarle. No le conteste, pero cuénteme en qué momento decidió que iba a ser el padrino de bautizo de su hijo. ¿Por qué? Pues era apenas una consecuencia natural de las decisiones que habíamos tomado para intentar fortalecer eso que llamamos la política de seguridad democrática. La gente no sabe porque no importa mucho. Digamos, la verdad, la vida personal no importa, y las decisiones de este médico que se llama Roy Barreras pues no importan, todos somos pasajeros, nadie es indispensable.
y si yo desaparezco o si me desaparecen o si me siguen atacando, siempre habrá alguien que defienda la paz. No somos uno, somos 7 millones. Dicho eso, solo como para informar y como anécdota le cuento, la gente no sabe que yo no voté por Álvaro Uribe, yo voté por Noemí Sanín. En ese consultorio médico, Vanessa, que usted conoció hace mucho tiempo, un paciente mío, Gustavito Saavedra Barberena, que lo recuerdo mucho, me pidió que yo recibiera a el exgobernador Álvaro Uribe, porque era su amigo. Yo lo recibí con los médicos que trabajaban conmigo y los pacientes, y él encantó a todo el mundo menos a mí. En esa reunión yo le dije que no votaba por él, porque me parecía que su discurso era muy duro. Pero ese era un momento, cuando usted era médico y él era... Claro, es que como yo tenía algún prestigio como médico y él era un candidato que andaba con el 1%, pero saludaba a toda la gente en ese estilo maravilloso como candidato, Uribe es un hombre de una capacidad de trabajo portentosa. Y es quizá el líder más importante, el caudillo más importante que ha tenido el país en las últimas décadas. Una gran capacidad de convencimiento y de trabajo, sin duda. Y entonces encantó a todo el mundo. Yo le dije a él, y él lo sabe, que yo no votaba por él. Preferí votar por Noemí Sanín. Unos años después, acompañando las listas de lo que era el nuevo liberalismo, del galanismo, donde siempre milité, terminé en el Congreso. Cuando yo llegué al Congreso, él ya era presidente y tenía su política de seguridad democrática en su segundo periodo. Y era, digamos, la esperanza de los colombianos. Y estaba Juan Manuel Santos, de ministro de Defensa. Y Juan Manuel Santos, recuerdo en una conversación en la Escuela de Policía en Tuluá, compartió conmigo dos cosas que a mí me conmueven mucho. La intención de la paz, que era desde siempre la propuesta de Santos, y la intención de la despenalización de las drogas para acabar con la maldición del narcotráfico, que es un negocio maldito. Entonces, acabar con esas dos cosas, con la guerra de guerrillas y con el narcotráfico, me parecía una maravilla. Y por tanto, yo me quedé en ese gobierno. Y en ese entendimiento, pues, había, digamos, unas afinidades. El expresidente Uribe ha sido y sigue siendo un hombre profundamente católico. La familia materna de mi hijito también lo era. Y además eran... ¿Cuántos años tiene su hijito hoy en día? Tiene 10 años ahora. O sea, esto es hace 10 años. Pues claro, acababa de nacer. Sí. Y entonces nada trascendental. Había que bautizarlo en alguna capilla y se bautizó en la capilla de Palacio. ¿Y se arrepiente? No, los sacramentos nadie se arrepiente de ellos. ¿Le manda regalito de vez en cuando como los padrinos? No, nunca. Ni la maceta, ni espero, no, ni saludos. No, igual cumpleaños. En 10 años el único saludo que mandó fue ese trino a propósito de este debate. ¿Le molestó? Yo creo que a los niños no se les mete en ese debate y por eso insisto en que conversemos de otras cosas. ¿Qué fue lo que le pasó en el episodio bullying a su hijo? Que usted hace un par de semanas también lo dijo a través de Twitter. Sigo metiendo a los chiquitos en el debate. No, es que el que lo metió fue usted. Usted fue el que puso un trino diciendo pues, que su hijo había sufrido de bullying. Que me lo estaban maltratando, pero ese tema está ya ¿Pero superado. ¿Fue por el papá? Digamos, sí, por ser hijo mío. ¿Y cómo le explica a su hijo que él caiga en medio de estos? Le voy a contar este episodio que ocurrió, no digo el colegio, porque ya me tocó cambiarlo de colegio una vez. Me llamaron, ¿por esto? Me llamaron del colegio a contarme que al chiquito lo habían golpeado. Le golpearon la nariz, le fracturaron la nariz. Y cuando yo llamé a la enfermería desde mi carro a ver qué pasaba, me pasan el chiquito. Y claro, la reacción del padre, imagínense ustedes, ¿y qué te pasó? ¿Y por qué no? Que es que me cogieron entre tres y me daban patadas en el piso. Y le dije, ¿y por qué te dejaste? Yo hice esa pregunta. Y entonces él me dijo en el teléfono, papá, porque es que tú me dijiste que no se podía la violencia sino hablar, y yo les hablaba y ellos me pegaban. ¡Ay, no! ¡Qué horror! Bueno, usted me está preguntando, yo le estoy contando y por eso no quiero hablar de esos temas que son tan personales. Durísimo. Es que la vida... Ese es el bullying, de cómo por ser hijo de alguien el odio se traslada a los chiquitos. Y eso no es bueno, pero bueno, a ver, eso no es nada, ¿no es cierto? Eso no es nada comparado con lo que estábamos diciendo hace un rato. Es que a un bebé de 7 meses aquí lo asesinaron por ser hijo de unos desmovilizados. Entonces, sacar el odio de la sociedad, el mensaje que yo quisiera transmitir de corazón a todos los que nos escuchan, los que nos quieren, los que nos odian, los que no nos quieren, los que están en desacuerdo, no nos odiemos. Y en todo caso, digamos que no se vale matar y que no se vale hacer daño. Que tratemos de ponernos de acuerdo porque este país es tan bello que aquí cabemos todos y todo el mundo puede vivir en paz, que no hay enemigos, sino otros seres humanos. Hay gente equivocada,
que hay que perdonar, que no se trata de buscar la venganza, sino de proteger a las demás generaciones para que no haya más desaparecidos, ni más violaciones, ni más niños maltratados, que sí se puede la paz. Nosotros dialogamos con los guerrilleros de las FARC, unos señores que yo no he visto nunca en la vida, y cuya única referencia eran los crímenes más atroces. Yo no tengo ninguna duda de que cometieron todas las atrocidades del mundo, pero de eso se trataba, de que dejaran las armas. Yo intenté en La Habana, por delegación del presidente Santos, en sus últimos días de gobierno, un cese bilateral con el ELN. Que si el ELN es cruel, claro que es cruel, y fanático, y responsable y culpable de ese atentado que mató a esos muchachos policías. ¿Usted cree que con el ELN todavía debería haber algún tipo de puerta de comunicación? Con cualquier actor violento, las violencias solo se apagan a través de la palabra. Los seres humanos, Vanessa, somos humanos porque tenemos la palabra. La palabra nos permite nombrar las cosas, ponerles nombre, y nos permite expresar las emociones y preguntar y responder y conocer. Cuando usted cierra el diálogo, lo que queda es la fiera de la que hablábamos antes. Si no hay palabra, lo que queda es el golpe, la bala, el poder brutal de la fuerza. Entonces hay que rescatar la palabra. En todo, la violencia intrafamiliar, mire, esta violencia de la guerra que esperamos no vuelva y que defendemos la paz para no volver a ella, nos hace olvidar que hay otras violencias. La violencia intrafamiliar, en los hogares golpean a las mujeres y golpean a los niños. Y esas violencias intrafamiliares se tienen que resolver a través de la palabra, a través de la educación, a través de la cultura, y no solamente a través de la persecución. Un cambio en el chip de la sociedad colombiana muy Pero muy hay radical. que hacerlo, hay que hacerlo. Senador, ¿cómo ha visto el papel del expresidente Juan Manuel Santos como expresidente? Pues ideal. Yo creo que solamente ha habido 2 expresidentes aquí que entendieron ese papel, que fueron el expresidente Belisario Betancur y el expresidente Santos. Pero, por ejemplo, ahorita que estamos en todo esto de la JEP, todo lo que ocurrió en el Senado, etcétera, ¿Santos se metía? No, pero a mí me emocionó mucho verlo como el pop star de la Feria del Libro, ver que la gente lo aclamaba, que decía paz, paz, Santos, Santos, que se le reconoce su tarea, con todos los errores que se cometieron, por supuesto. Pero sin duda hoy, creo, no equivocarme, que el país está extrañando ese gobierno y ese talante donde se dialogaba, donde la Comisión de Garantías para la Vida de los Líderes Sociales se reunía cada mes y escuchaba a los líderes con ellos ahí sentados, y se llamaba la atención de los militares, de viva voz, por parte del presidente. ¿Sabe cuándo fue la última vez que se reunió en la Comisión de Garantías para salvar la vida de los líderes? En enero, y ha sido la única vez que se reunió en este gobierno. Yo sí creo que hay una diferencia de talante. Un gobierno que respetaba las minorías, que respetaba la comunidad LGTBI, que respetaba las religiones, que respetaba a las comunidades indígenas. Yo creo que hay un talante democrático que respeta vida, paz, derechos y libertades que el país extraña y que esperamos regrese a Colombia. Sí, hablo con él con mucha frecuencia, cuando está aquí casi todos los días. ¿De qué hablan? ¿De política? Hablamos de política, hablamos de cómo va la paz. Él no se mete para nada en el asunto político electoral, pero debo contarle que sí está muy pendiente de la paz. ¿De la JEP? Está pendiente de la palomita que dibuja Matador. ¿El senador Roy se la quitó ya de la solapa? No, imagínense que todavía me la quitan en los amigos cuando me las pongo. Soy el último que usa palomitas, mandé a hacer unas, pero el presidente Santos está muy pendiente de que la paz no fracase. ¿Y Vargas Lleras? Sabe que yo llevaba mucho tiempo sin hablar con él, porque pues, bueno, para nadie es un secreto que no somos amigos, cosa que no es ni virtud ni defecto, sino que es muy difícil, porque tenemos historias distintas. Él es un hombre muy formado, un estadista serio, es hijo de nieto de un expresidente, yo soy nieto de un campesino, pues ser amigos así es muy difícil, pero volvimos a hablar hace poco, a raíz de la defensa de la JEP, y quiero hacerle un reconocimiento público, tanto a él como a su partido Cambio Radical, al presidente César Gaviria y al Partido Liberal, a Aurelio Iragorri, que nos acompañó, a 5 compañeros míos, Germán Hoyos, Roosevelt, Ritter, compañeros que estuvieron con nosotros, Armando Benedetti, en la defensa de la paz en esta tarea de las semanas anteriores. Gracias a ellos y a toda la bancada alternativa, los verdes, el polo, los decentes, los indígenas, logramos que las objeciones que le hacían daño a la JEP fueran negadas, como deberá reconocer la Corte Constitucional. Entonces eso fue todos
pesos pesados de la política ahí metidos empujando. Y hubo conclave antes de sí, hubo muchas reuniones. Pesos pesados, sí, yo le acepto el calificativo porque tengo 8 kilos de más. Y entonces estoy de peso ¿Y cuántos pesado. pelos de menos? Porque lo veo. Cambio de look y todo. Con cambio de look. Sí, sabe que cuando presentaron las objeciones decidí quitarme la cabeza para, ¿por qué? no sé, para tener la mente más despejada en este debate. Senador, usted estaba hablando de que hace falta, que extraña el talante democrático, de diálogo cercano del expresidente Santos. ¿Debería el presidente Duque hacer ya un remesón del gabinete, iniciando por la ministra del Interior, la ministra de Justicia? Porque si uno se pone a ver los resultados en el Congreso, o sea, dejan mucho de qué hablar. Pues es que como a las pobres ministras les va tan mal, y la oposición les casca tan duro y no tienen quien las defienda porque el partido de gobierno es el partido de la oposición, el Centro Democrático deja abandonado a ese gobierno, como pasó hoy, que nadie salió a defender a la pobre ministra, pues yo no me voy a sumar a ese coro que las maltrata. Yo creo que el país sabe que no hay gobierno y que esto está al garete, pero que apenas está empezando y que puede recomponerse, ¿no es cierto? Creo que no hay secretario general de presidencia, por ejemplo. Nadie sabe qué pasa allá adentro. Entonces, ojalá haya gobierno, literal, porque hemos estado más... Está encargada María Paula Correa, eso, tal vez se vaya a quedar. General. María Paula ha sido muy ágil, entonces, ha ido muy bien ahí. Creo que ha sido de las pocas funcionarias que le ha ido bien. No sé, lleva 8 días. Y ella, pues bien como secretaria privada del presidente. Sí. Muy seguramente se va a quedar en la Pero es que hemos general. Estado más preocupados, o los colombianos hemos visto que a veces hay más preocupación por Guaidó y por lo que pasa en Venezuela y lo que pasa. Yo vi un trino de la ministra de Trabajo, Alicia Arango, que me pareció muy curioso. El Día del Trabajo dijo, saludo de manera solidaria a los trabajadores venezolanos. Y dije, no, por Dios, ¿por qué no vienen a gobernar aquí un poquito al Catatumbo, No, pero eso es un discurso. Eso es un discurso para tener el enemigo. Me da pena porque eso es, me da pena, pero el hecho de que le pare, pues es lo mismo a los periodistas. Ay, pero ¿usted por qué se va para Venezuela? Porque también voy a Chocó, porque también voy al Pacífico, porque también hago. Lo uno no quita lo otro. Es que usted también va al Chocó y usted va al Pacífico. Pero aquí están concentrados en eso, pero ¿sabe por qué? Que lo uno no quita lo otro. Hay una intencionalidad en ese asunto, y es que como aquí hay desgobierno, se trata de que los colombianos sientan que hay un enemigo. Entonces Maduro es el enemigo perfecto porque es un dictador que acaba con ese porque país. Es que lo que está ocurriendo en Venezuela FARC nos afecta también. Las disidencias son otro enemigo perfecto. Claro, pero porque Venezuela recibió 4 millones de colombianos en su época gloriosa. Y los recibió generosamente. Claro. Pero aquí, Vanessa, poner a Colombia de teatro de guerra es un riesgo enorme. Eso no se hace. Es decir, nosotros levantamos nuestra voz clamando porque vuelva la democracia de manera pacífica, como ha hecho, por ejemplo, España, pero poner a Colombia en el riesgo de una confrontación militar cuando no tenemos ni siquiera fuerza aérea para combatir la fuerza aérea venezolana y con un loco como Maduro que es capaz de reaccionar si está desesperado, eso no me parece lo más adecuado. Hay muchas cosas que no creo que deberían estar ocupando la prioridad del gobierno cuando aquí hay personas que están muriendo, los líderes sociales, personas que necesitan empleo en una situación económica difícil donde por primera vez en estos últimos 6 años está empezando a crecer el desempleo. Claro, el DANE le echa la culpa a los venezolanos, pero eso tiene sus dudas. Aquí hay personas... No debería ser culpa de los venezolanos porque según el DANE somos como 4 millones menos de los que pensábamos que eran, ¿no? ¿Se acuerda del último censo? Claro. Y hay 1.260.000 venezolanos, pues si pensamos que eran más, ahí caben. Al contrario, hay que recibir un proyecto de ley contra la patria porque hay miles de bebés que han nacido en Colombia, hijos de esas personas desplazadas por el hambre y la violencia. Y ahí migración está haciendo un buen trabajo, pues, extenuante, pero los reciben, los acompañan. Autorizada del gobierno que es nada menos que el embajador en la OEA. De eso quería preguntarle. Alejandro Ordóñez dijo que los desplazados eran espías comunistas. No, pero eso sí es una... Debería renunciar el embajador. De una desafortunada esa declaración. Pero esa es como la posición de... Yo acuerdo que José Obdulio dijo una vez que aquí no había desplazados, sino migrantes internos. Entonces, pues esa es una posición política del Centro Democrático. Lo que pasa es que él es el embajador, ¿no? Y el canciller lo desautorizó. El canciller lo último que lo dijo hoy, es que tiene que retractarse. ¿Y si no se retracta? ¿Dijo eso? Sí, señor. Hoy lo dijo el canciller. Tiene que retractarse. ¿Sabe que Carlos Holmes Trujillo es un... Bueno, vallecaucano como nosotros? Pero ha sido un hombre de muy buenas maneras
y ha sido un demócrata. Yo espero de él, digamos, que equilibre un poco. Y de Iván Duque, es que el Iván Duque que la gente conoció era un hombre de talante democrático, era un hombre tranquilo. Iván Duque tiene una ventaja frente a muchos de sus miembros fanáticos del Centro Democrático. Es un hombre que no le hizo a Colombia nunca ningún mal. Yo creo que es un hombre de manos limpias. Yo creo que jamás estuvo involucrado el presidente Duque. Sí. Y tiene toda la oportunidad y la juventud para reenrutar a Colombia hacia un destino donde gobierne para todos. Pero es que lo que está ocurriendo aquí, Vanessa, es que ¿qué está pasando? Porque él no ha podido liderar. Hay un partido de gobierno y un gobierno de partido. Es decir, pusieron a Iván Duque a gobernar para los sectores radicales furibistas y no para todos los colombianos. Ni siquiera gobierna para los 10 millones que le votaron, sino para los 2 millones del Centro Democrático. Y mucho menos para los 47 millones de colombianos. Si él fuese el presidente de todos, para todos, yo estoy seguro que puede pasar a la historia como el hombre que pasó la página del conflicto, hizo la paz completa, que nos permita que se implemente el acuerdo. Mire, el acuerdo no es para cumplirle a las FARC. No, también para cumplirle a 7 millones de campesinos y para cumplirle a los colombianos con la no repetición de la violencia. Y eso es algo que hay que hacer. Mire, me da pena, pero se me está acabando el tiempo y no lo puedo dejar sin el poema porque hay mucha gente pidiéndole poema. Gloria Ceci dice, ¿qué pasó con la poesía? Yo escribo casi todos los días y por lo menos un verso para mi esposa, para Gloria. Porque ¿será Gloria la que escribió por Twitter? ¿Gloria Ceci 9? No. No. Pero le cuento una anécdota que en estos días muy amablemente la gente, solidaria con mi defensa de la paz, una de esas me leyó mi señora a la medianoche y me dijo, pero ¿qué tal esta tuitera? Que dice, tan atrevida, coqueta. Sí, a mí este Roy no me caía bien, pero después de la defensa de la paz, no solamente soy capaz de leerme sus poemas, sino de salir con él. Y entonces mi esposa me dijo, ¿qué tal esta atrevida? Senador, pero le salió muy bien todo lo que articuló en torno a la ley estatutaria y en torno a la JEP, porque en este país falta gente con coherencia, ¿no? Convicciones y coherencia. Y sí, usted ha cambiado de partido un montón de veces. Eso no es cierto, Vanessa. Pues estuvo galanista, luego estuvo en la U uribista, en la U santista. No, eso no es cambiar de partido. ¿O la U cambió? Vea, no. A ver, yo, ya que usted toca ese tema que tampoco es importante, yo le dije a María Isabel Rueda, que escribió ayer y antier pensando con el deseo. ¿Qué estará pensando María Isabel? Dije yo, ¿qué estará pensando con el deseo? Dijo, ¿y qué sería del debate de la JEP si a Roy lo hubieran castigado por doble militancia? Yo le dije, pues seguramente hubieras soñado con que yo no defendiera la paz, pero ¿por qué no le preguntas a Uribe, que sí se ha cambiado un montón de veces? Yo me cambié una vez y obligado. Desde mi juventud, ¿qué fue? ¿De cuál a cuál? En la universidad, mi generación, anterior por supuesto a la tuya, el ícono de mi generación fue Luis Carlos Galán. Entonces se cambió del galanismo a la U. Mataron a Galán y los herederos, los sobrevivientes del nuevo liberalismo, liderados por en su momento por Augusto Galán Sarmiento y por Alfonso Valdivieso, y fundamos Cambio Radical. Vargas no estaba en eso. Y yo me quedé siempre en Cambio Radical. Llegué al Congreso, después de 23 años de ejercer la medicina, en una lista de Cambio Radical, que era mi partido, el galanismo. Entonces fue el y Vargas Lleras era el dueño del partido y me echó de Cambio Radical y me pasé a la U. Es la única vez que me he cambiado y obligado. Pero cambiarse no está mal, ¿no? Vargas se cambió, Vargas era liberal samperista, después se hizo uribista, después, en fin, y Uribe se ha cambiado un montón. Uribe era samperista, liberal, no se les olvide eso. Peñalosa se ha cambiado un montón de veces. Es decir, Churchill se cambió de partido, dijo que era mejor cambiar de partido y no de dejemos ideas. A Churchill quieto, no sé por qué a todo el mundo le da por meterse con Churchill. Pues porque se cambió de partido. Yo estoy diciendo es que eso no es un defecto, pero yo no he hecho esa travesía sino una vez. Pero le quiero decir, también voy aquí, que no nos oigan sino los oyentes de Blue. Yo espero que mi partido, el partido de la U, el partido de la paz, el partido de Juan Manuel Santos, el que construyó esta paz, nos acompañe en la defensa de la paz y no vuelva a ocurrir que sus votos nos hagan falta. ¿Y lo están haciendo? Y si la U, en algunos de sus miembros, no entiende que su legado histórico es la defensa de esta paz, pues yo creo que hay que repensar. ¿O esos miembros del partido de la U preferirán la mermelada, la burocracia, a defender la paz? O preferirán ser partido de gobierno. Es que esa fue la gran discusión que tuvimos. Ellos se declararon de gobierno, yo me declaré independiente y no estuve de acuerdo con hacer parte de un gobierno
del Centro Democrático, que había sido el gran contradictor de la paz y lo sigue siendo. Es que eso era completamente incoherente. O sea, la U hace la paz, acompaña al premio Nobel Juan Manuel Santos y al otro día, sin hacer ningún acuerdo que permitiera proteger la paz, se declararon de gobierno. Eso era completamente incoherente. A mí me sigue pareciendo incoherente. ¿Hay mermelada en el Congreso? Dijo el presidente de mi partido, Aurelio Iragorri, que había melaza por toneladas. Y claro, hay. El error, además, es que lo niegan y en esa negación echaron por tierra la gobernanza. ¿Mermeladas que reparten qué? Digamos, ¿qué están ofreciendo en estos días? ¿O qué le ofrecieron a sus compañeros que se salieron? En todos los gobiernos del mundo democrático, en las tiranías no se necesita eso, en las dictaduras. En el gobierno que se va a conformar en España, en Alemania, en todas partes. Pero se llaman acuerdos, no hay necesariamente representación sí. que se llama gobernanza, gobernabilidad. Aquí, de manera hipócrita, dijeron que eso no iba a ocurrir porque eso era mermelada. Error político craso que le costó al presidente perder las mayorías. Hoy el gobierno de Iván Duque no tiene mayorías en el Congreso. Y su partido, el Centro Democrático, es un partido minoritario que no tiene mayorías ni para hacer quórum. Eso no le ha ocurrido a ningún presidente en la historia y menos en el primer año. Error craso. Pero en cambio sí, por la puerta de atrás, entonces le dan prebendas a la gente para que se cambie o se tuerza o vote con el gobierno sin convicción. Para cualquier senador, déjenme decirles esto, lo fácil, si no tuviera convicciones, es arrodillarse frente a un gobierno de manera abyecta y ofrecer lo que le den y calladito votar las objeciones o lo que sea. Lo que vale la pena, y por eso honro el comportamiento del Partido Liberal, de Cambio Radical, de los compañeros de la U que nos siguieron en esta tarea, lo que verdaderamente honra el trabajo político es pararse firme por convicción, contra viento y marea, y aún contra un gobierno nuevo, y ser capaz inclusive de derrotarlo. Y usted lo hizo y fue artífice sin duda de este proceso, de que la ley estatutaria de la JEP esté en este momento en la Corte Constitucional, coherente con lo que hizo en su último tiempo en el gobierno de Juan Manuel Santos, firmó ese acuerdo de paz. Así que me da mucho gusto tenerlo aquí, senador Barreras. Vanessa, muchas gracias. ¿Ya pasaron estos 15 minutos? Ya, llevamos como 1 hora, 1 minuto. Mire, Flavia ahí ya se sentó. Oiga, tenemos, le tengo que contarle. Usted me tiene que contar cómo es que se llama su programa, Flavia. Agenda en Tacones, ahora a las 9 de la noche. No, ese me parece. No, pero mejor. Le voy a contar algo que le va a gustar más. Venga de invitado a nuestro programa, ¿se le mide? Me le mido porque además, teniendo en cuenta su agenda. Entonces de una. Y me le mido. Ahora apenas salga, lo vamos a cuadrar para que venga Agenda en Tacones. Y ahí hay que prepararse para estar contra la pared. Bueno, pero además le voy a contar una cosa que le va a encantar. Mire, Flavia, todo eso que dice. Es en tacones, se le mide, hay que estar contra la pared. Eso resulta más emocionante que la política. Mucho más. O sea, esto es, Vanessa, es el Tánatos y el Eros. Exactamente. ¿no? Y mira lo que vamos a hacer. Y Eros se juntan. Y les voy a contar lo que vamos a hacer. El lunes de la semana entrante, a esta hora, tenemos, es que no va a ser un debate, sino una conversación con 8 candidatos a la alcaldía de Bogotá. Hay todos esos. Bueno, pero ¿por qué les meten la mala vibra yo haciéndole publicidad en la conversación? No, chévere, es que no sabía que eran Hay tantos. 8, hay un montón. Vamos a tener una conversación amplia con los candidatos y como el programa de 8 a 9 mesa es el mío y el de 9 a 10 es el de Flavia, vamos a hacer Mesa Blue en taconada. Flavia, Carolina y yo le vamos a hacer una entrevista, multi-entrevista a los candidatos a la alcaldía Vamos de Bogotá. a preguntar cuál es la arma de seducción de cada uno de ellos, parte del cuerpo que no les gusta. Bueno, pues también le vamos a preguntar cómo, esa pregunta. Si prefieren el metro por la séptima o no. ¿Cuál es la parte de su cuerpo que a usted no le gusta? Bueno, a mí no me gusta casi nada de mi cuerpo. Pero hay una parte en especial, hay gente, por ejemplo, que siente mucha pena de los pies. Hay Flavia. gente que siente pena de la Flavia, nariz. por favor, compórtese. A mí no me da pena de nada de eso, pero no es que me guste. Entre otras cosas por una convicción que resulta aburrida. Yo creo que el cuerpo es apenas un vehículo en el que viajamos y desencarnamos y trascendemos. Y también sentimos. No le doy el mucha, cuerpo es una fuente de placer. Sí, es una fuente de placer que hay que defender. Hay mucho hipócrita, ¿no? Que dice que el placer es pecaminoso. No, yo lo defiendo, pero sabe que a propósito de estos temas, yo hice un comentario aquí y no me puedo ir sin ser justo. ¿Cuál? Dije que María Fernanda Cabal era mi loca favorita. ¿Y ahora tiene otra? ¿Verdad? No, y lo dije con cariño, ella es vallecaucana, conozco su familia. Y es que Reya estuvo aquí en este programa y nos ponemos de la caer risa en cuenta con de ella. una cosa, me dijo que si hubiera amigo de Macías, pues no. Pero con Cabal, que opinamos distinto en todo y que lo que dice, yo he dicho que María Fernanda Cabal hace milagros porque resucitó a la Unión Soviética.
Senador Barreras, un gusto tenerlo. Senador, entonces vamos a cuadrar la agenda para tenerlo contra la pared. Manuela Cardona y yo lo vamos a aplastar. Manuela, por Dios. Aquí todo es insinuante, hasta los nombres. 9:04 de la noche. Vienen voces y sonidos rápidamente con el gran Oscar y luego Flavia con su agenda en tacones y el otro lunes. Pero no, Flavia, pero tiene que